me cumple naturalmente dar las gracias a los organizadores que han tenido la buena idea, en términos generales, de organizar este ciclo de conferencias y, a título personal, de invitarme. Una pequeña precisión. Soy académico, y me jacto de ello, bueno, no me jacto, me honro de ello, de la Academia de Bagdad, de la Academia iraquí, del año 1979, que fue anterior a que fuese catedrático y estas zarandajas, y que se debió precisamente a que en la Academia en Bagdad había, cuando menos, una escuela historiográfica que descendía directamente de la de Gibbs en Inglaterra. Los Saleh Ahmad el-Ali y otros compañeros eran unos extraordinarios historiadores, muy buenos profesores, y yo fui alumno de ellos, y claro, en fin. Y otra cosa, lo último que publiqué fue El Zoco medieval. El Señor del Zoco es anterior, no es exactamente la reedición, pero en fin, eso es lo de menos. Y por si les interesa, actualmente mi deriva es una deriva socioeconómica, y estoy tratando de aclararme, porque lo primero que necesito es aclararme yo, cómo se gestó la ocupación, cómo se impuso la fiscalidad y qué consecuencias tuvo eso. Y uno de los problemas que tengo, aunque sea, es que tropiezo con las medidas. ¿Y qué significan las medidas? ¿Y cuál es la medida de las medidas? Ya verán ustedes cuando hablemos del pequeño problema. El pequeño problema es muy sencillo. Hay que leer mud, que es un almud, que es decir, lo que cabe en mis dos manos, o estamos refiriéndonos a una medida que abarca cerca de 100 litros. Ustedes verán si es lo mismo, especialmente si usted es campesino y tiene que pagar trigo. Bien, dicho lo cual, en historia existen dos posturas. Una, la que quizás conozcan, la de Ignacio Olague y seguidores, que son los creadores de la historia inventada, de la historia ficción, con un total desprecio a los testimonios escritos y a las evidencias materiales, que son las que van ustedes a poder disfrutar con Taufik Ibrahim. La otra postura, científica y no teatrera, estriba en ceñirse a los datos sin afirmar nada que no esté documentado. Parece ser que yo pertenezco al segundo grupo. También quiero aclarar una cosa. Considero, y no soy el único, que la historia de Al-Ándalus no es monolítica y que, por lo tanto, se va a formar por una serie de aluviones cronológicos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una superposición. Con lo cual, quede dicho que no existe esencia ni personalidad previa a la que encarnarse o asemejarse. Nunca hubo tal esencia, nunca hubo un arquetipo, un alma andalusí, como tampoco hubo jamás esencia o alma hispana, germana, eslava, turca, lo que quieran ustedes. En todos los casos conocidos son una serie de deducciones a posteriori, que pueden coincidir con que en determinado momento era así. Bien, lo importante y lo que nos ha reunido ocasionalmente es que en el año 92 de la Égira, prefiero poner la Égira antes que el 711, un hecho militar, la ocupación de Hispania, abrió paso a una nueva entidad política, social, religiosa, cultural, lingüística, jurídica, económica, fiscal y artística. 2 puntos, Al-Ándalus. Y también da paso a un nuevo modelo, y eso es muy importante. No se mira hacia, se va a mirar hacia otro sitio. Bien, entonces convendría saber por qué surge aquello. Y concretamente hay 3 tipos de explicaciones. Una que arranca del 746, que es la de San Bonifacio, en la cual la
explicación de Al-Ándalus es una explicación sexual. Una explicación sexual por las prácticas homosexuales, tanto laicas como eclesiásticas. Punto 1. Punto 2. Otra es la explicación mediante Witiza. Witiza, que permitió que se casasen, bla, 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 bla. Y la tercera, que es la que nos enseñan cuando éramos pequeñitos, que es la hija del pobre don Julián, víctima del estupro del malvado Rodrigo. Es decir, en todos los casos vamos a tener una cosa, que es el castigo por un pecado. Bien, esto es la explicación que se dio tradicionalmente. Posteriormente, ya en época moderna, aunque hay que tener cuidado, porque la crónica del 754, que de Mozárabe no tiene un pelo, la crónica del 754 ya apuntaba otra causa: intestino furore confligeretur. Se trata de un problema interno. Y esa explicación del problema interno es lo que van a aceptar gran parte de los historiadores posteriormente. Es decir, se coincide en destacar una profunda crisis que afectaba a la eficacia, a la estabilidad de las estructuras políticas, militares, jurídicas, eclesiásticas, fiscales, económicas y sociales del Reino de Toledo. La España visigoda había entrado en crisis, es decir, en un proceso de descomposición. Y entonces, hablando de futuribles de la historia, lo previsto era o que se fragmentase, que es lo que ya había empezado a hacer, o quedarse englobada en otra formación exterior. Bien, un buen exponente reciente de esta tendencia es la obra de García Moreno, Luis, España 702-719. Mientras España había entrado en este ciclo depresivo, una nueva potencia se estaba asomando a la zona oriental del Mediterráneo. Un poder que se va a establecer en posición dominante en el Mare Nostrum. Un poder que va a traer un nuevo grupo étnico, una nueva lengua, etcétera, etcétera. Y el 711 es la fecha en que van a colisionar ambos. Vamos a ver, puesto que soy arabista, una tercera forma de explicar, que es partir del supuesto de la continuidad de la política expansionista del califato árabe omeya de Damasco y de un avance ocupación pactado mediante acuerdos con los poderes locales, y cómo habrá que entender estos acontecimientos que los fuentes árabes titulan Fath al-Ándalus, la conquista del Ándalus. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que cuando se estaba extendiendo el imperio árabe, han nombrado a un virrey. Utilizo la palabra virrey porque es lo que es mucho más que un gobernador. Musa ibn Nusayr. Lo van a nombrar al frente de Ifriqiya, grosso modo la zona de Túnez y un poco de Argelia, y el Magreb. Y lo nombran en el 86-705. Y Musa va a cumplir una misión, o si quieren ustedes, un programa. El programa era conseguir cosas. Y en ese conseguir cosas hay dos cosas fundamentales: género humano y dinero. Es decir, estamos ante unas campañas que son esencialmente, si quieren ustedes llamarlas así, depredadoras. Y entonces, como Musa es muy activo, pues en cuanto ha acabado con las posibilidades de Ifriqiya, pues claro, se tiene que desplazar, porque si no se le acaba el filón. Y entonces va a avanzar por todo el Magreb, por todo el norte de África, y va a controlar directamente o mediante subordinados suyos
llegando hasta el Muluya, el Sus, el Dara, el Tafilar y Tánger. Y durante su marcha hacia el oeste, las confederaciones Butri y Bananis se han sometido. Y concretamente, cuando Zura Ben Abi Mudrik le trajo los rehenes Masmuda, fíjense, Musa los agregó a aquellos que había ido recogiendo en Ifriquía y el Magreb y les instaló en Tánger, después de convertir la ciudad en campamento. La puso bajo el mando de su liberto, de su maula Tarik, al que dejó con entre 12 y 19.000 jinetes bereberes, con armas y pertrechos. Un segundo. También les dejó con 12 y 27 árabes, para enseñarles el Corán y el Islam. Entonces, 12, 19.000, 17, 20 tantos. Bien. Una vez hecho esto, Musa les deja y se marcha. Regresa a Kairawan, regresa a su capital. Regresa a su capital con su ejército compuesto de árabes, que eran muchos. Y una vez llegado a Kairawan, se dedica a organizar la provincia. Es decir, ¿qué tenemos? Para una campaña concreta se ha recurrido a árabes y a bereberes. Terminada la campaña, pues no hace falta, y entonces los árabes se vuelven a Kairawan bajo el mando de un árabe, mientras que los bereberes se quedan en Tánger bajo el mando de un bereber. El nombramiento de Tarik para Tánger oscila entre los 87 y 88 de la Égira. Pero bueno, eso es lo de menos. El problema es que se han llevado unos rehenes. Unos rehenes porque estos bereberes que se han llevado, cada vez que cruzaba un territorio, exigía que se le entregasen el hijo del jefe, el sobrino del jefe, el hermano del jefe, para asegurarse la seguridad. Y estas gentes, pues obviamente, ya saben ustedes que con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse encima, porque pinchan. A los soldados, a la gente armada, no se la puede tener ociosa, porque puede tener malas ideas. Entonces, el problema estriba en que Tarik está en Tánger con un amasijo de personas un poco inestables, por decirlo de alguna forma. Y esto va a ser una de las causas, y posiblemente la principal causa, de que en el 711 pues se vengan para acá. Hay que tener cuidado porque el que se vengan para acá choca con nuestros más sagrados sentimientos de que somos hijos de los indómitos Viriato, Numancia, los héroes de la guerra de independencia, etcétera, etcétera. Y entonces todo el mundo tiene el cliché de la resistencia, de la lucha, etcétera, etcétera. Y aquí no hubo lucha. Cuando menos, si hubo lucha, fue muy pequeñita. Ahora veremos en qué pasa. Por lo tanto, no hay que tratar de entender la llegada de esta gente como conquista, hay que tratar de entender cómo organizan esto. Y lo van a organizar esencialmente mediante pactos, mediante acuerdos, mediante capitulaciones. Y quien dice capitulación, uno capitula a cambio de algo. Es decir, este a cambio supone obtener cosas que interesen a los indígenas, por decirlo de alguna forma. Ateniéndonos a las fuentes, el esqueleto cronológico es el siguiente. En el 90, ocupación de Ceuta. Fíjese bien. En el 91, Algara de Tarif contra Tarifa y sus aledaños. En el 92, desembarco de Tarik en Córdoba.
derrota de Rodrigo y ocupación de Toledo. Y en el 93, Musa ben Nusayr pasa al Andalus. Es decir, tenemos una línea. Las fuentes árabes no dan en absoluto la sensación de estar describiendo una campaña programada para la conquista del Andalus. Al revés, están describiendo una serie de cositas que una tras otra van provocando lo que podríamos llamar un efecto bola de nieve. La cosa va creciendo y va corriendo. Lo que nos dicen es lo siguiente. Un liberto bereber, Tarif, con 400 hombres y 100 jinetes, pasan en los 4 barcos de Urbán o Julián, como lo quieran llamar, y desembarcan en la isla de Tarifa. Corren las tierras de Algeciras, apresando cautivas de una belleza tal como nunca vieran Musa y sus compañeros, cuantiosos bienes y enseres. Esto fue durante el mes de Ramadán del año 91. Y ahora, cuando las gentes del Magreb vieron aquel botín, se apresuraron para entrar en Al-Ándalus. Se ha corrido la voz. Mire usted, para que lo entiendan. No sé si son ustedes aficionadas a las novelas de Jack London o a las del oeste. ¿Han oído hablar de la fiebre del oro en Klondike y en California? Eso es lo que hubo. Una fiebre del oro. Claro, no iban con palas y demás, pero sí iban con las manos dispuestas para recoger. Lean ustedes las crónicas y verán cómo se habla del botín. Siempre se habla del botín. Que al disparar una flecha contra una paloma se rompe una tabla y empiezan a caer tal, que a alguien se le cae algo en una alberca, se mete y empieza a sacar oro, etcétera, etcétera. Y luego llegaremos a la famosa mesa de Salomón, que eso ya es el non plus ultra. Bien, tenemos una sucesión de ataques con un número de personas que van creciendo y evidentemente resulta que la ocupación de Al-Ándalus o la invasión de Al-Ándalus es una cosa no programada, es una cosa que se va construyendo sobre la marcha. Y llegamos con una pregunta de una cierta importancia. ¿Quién es el responsable? En lo que coinciden todas las fuentes es el mayor y principal realizador de la conquista del Al-Ándalus fue Tarik, y esta se realizó por su mano. Muy bien. Ahora bien, ¿Tarik es un mandado o es un jefe? Es que la cosa tiene sus posibles consecuencias. Unas cuantas crónicas dicen que a Tarik se le ocurrió pero hay otras fuentes que dicen que la inquina de Musa contra Tarik estaba motivada porque Tarik había cruzado sin su permiso, y quien no deja lugar a dudas es Arraqí, quien afirma: Tarik decidió invadir Al-Ándalus enrolando para ello a los bereberes, mientras Musa estaba en su residencia de Ifriqiya y ni siquiera se enteró. Bien. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando empezaron todas estas cosas? Pues Rodrigo estaba en Pamplona, estaba peleando con los vascones, cuando se produce la llegada de Tarik. Y es una circunstancia, es una coincidencia francamente providencial, porque va a tardar un poco en llegar. Va a tardar un poco en llegar porque desde Pamplona hasta Algeciras van unos 1000 kilómetros. Empiecen ustedes a andar y verán ustedes que se tarda un poco. Llegado a Córdoba, Rodrigo reagrupa sus tropas y naturalmente quiere tener a la mayor cantidad de gente posible. Y va a intentar que los vitizanos, entre comillas, se sumen.
Es decir, tenemos a Sisberto y Opa, que eran los hermanos. Tal. Tenemos ahí dos grupos, los seguidores de Rodrigo y los partidarios de la línea de Witiza. Los partidarios de la línea de Witiza no se fían mucho de Rodrigo. Rodrigo acampa en Córdoba y ellos van a acampar en Segunda, porque no se fían. ¿De cuánto podía ser el ejército total de Rodrigo? Pues el ejército total de Rodrigo, aunque haya fuente que lo cifre en 100.000 hombres, lo más, fíjense que la mayor campaña realizada por los visigodos fue la de Bamba, en su campaña de Septimania, y Bamba, que era un genio militar, logró reunir a 40.000 hombres. Y se nos dice textualmente que en Hispania, cuando lo de Rodrigo y Tarik, acababa de pasar 3 años de hambre y una peste que acababa de matar a la mitad de la población. Bueno, aunque no fuese la mitad, evidentemente ha habido unas pérdidas. Por lo tanto, la cuantía máxima del ejército de Rodrigo sería entre 24 y 30.000 hombres. ¿Dónde se van a enfrentar? Pues se van a enfrentar en lo que a ustedes les han enseñado que era el Guadalete. Y a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que dicen las fuentes árabes es que aquello tuvo lugar en la provincia, en la cura de Medina Sidonia. Medina Sidonia, en un lugar que evidentemente está tangente con la provincia de Algeciras y con la provincia de Jerez. Eso es lo que dicen Ibn Khaldún y otros. ¿Qué dice la crónica del 754? Un inciso. La crónica del 754 está escrita por alguien que ha vivido entonces, por alguien que no es musulmán, que no es árabe, y que sabe un rato. Sabe mucho más de lo que nos dicen otras fuentes. Y este nos dice textualmente lo siguiente. Rodrigo fue a las Transductinis Promontoris cayendo en el encuentro. El topónimo que se suele identificar con Julia Traducta, es decir, con Algeciras. Bien, ¿qué es lo que tenemos esencialmente? Esencialmente tenemos unas cuantas personas que han ido, que han atacado, unas primeras algaras por los aledaños de la bahía de Tarifa, la zona comprendida entre el Guadarranque y el Barbate Rocinejo y la laguna de la Janda, unas pequeñas escaramuzas con fuerzas locales, visigodas, y finalmente el encuentro con Rodrigo. Leyendo las fuentes hay una cosa clara. El que se mueve es Rodrigo, no es Tarik. Es Rodrigo el que baja. Es Rodrigo el que va a buscar enemigo. Es Rodrigo el que ataca, lo cual implica una cierta prudencia de Tarik, que está a la espera. Y si está a la espera, eso significa una cosa, que ha escogido el lugar. Ha escogido el lugar y las fuentes lo dicen claramente. Lo que hay es un combate que primero es un combate a la defensiva de los árabo-musulmanes, que pasan luego a un contraataque que es victorioso, pero que no es aplastante ni mucho menos. Y por lo tanto no hay persecución de los vencidos, no hay una persecución hacia arriba llegando hasta Sevilla, en absoluto. Si hubo persecución, fue una persecución de 2 o 3 horas, porque ya era el anochecer y además habían tenido bajas. Por lo tanto, vamos a tener unas consecuencias. El encuentro con Rodrigo se ha decidido a favor de los musulmanes porque en el momento oportuno Sisberto y Opas han dicho, ahí te las veas. Se han retirado. Es decir, en el momento decisivo, cuando menos en un momento apurado, hay una defección de parte de las tropas de Rodrigo. Lo cual implica que este grupito lo vamos a volver a encontrar después.
¿Dónde tuvo lugar aquello? Pues tuvo lugar en el río del lago, Wadi Laco. El río del lago, Allah sabe cuál es, Alam sabe cuál era exactamente. Pero en fin, por aquella zona estaba. Lo que sí es cierto es que desaparece Rodrigo. Pueden ustedes hacerlo luego, según el romance, hacer penitencia en una cueva con una sierpe que le comía por do más pecado había, pero eso es asunto suyo. Yo me quedo con que Rodrigo desapareció y que lo único que se encontró fue un botín suyo en el barro. Incidentalmente, cuando se habla del Guadalentín, es una lectura, el río del barro, pero hay otra lectura, en el barro del río, que es probablemente la correcta, probablemente. Bien, por lo tanto, Tarik está cerca de Algeciras, porque no iba a ser tan tonto como para alejarse, para en caso de derrota desaparecer. Está cerca de Algeciras. Evidentemente en el combate ha tenido bajas, y no solo ha tenido bajas, sino ha tenido gente que está herida. En aquella época uno repartía golpes y recibía golpes. Por lo tanto, tiene una serie de personas que han muerto y una serie de personas que están magulladas, tullidas o como quieran ustedes llamar. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es vendar a los que están heridos y que se recuperen. Que se recuperen, y puesto que están en Algeciras, pues chico, me voy a casa, que me cuiden. Es decir, regresan, parte de esta gente regresa al Magreb. Y claro, ahí se empieza a correr la voz de que hemos derrotado, de que hemos conseguido tanto botín, etcétera, etcétera. Y esto anima a la gente a venir. Es el efecto, se ha descubierto un nuevo filón de oro. Tarik está en Algeciras y entonces va a avanzar. Y no va a avanzar hacia Sevilla, sino que va a avanzar hacia Écija la Llana. Va a seguir un camino partiendo de Algeciras, remontando el Guadarranque y luego el Hoz Garganta hacia Jimena de la Frontera, Ronda, Osuna y Écija. Y Écija es lugar fundamental, porque en Écija es donde se va a encontrar con dos cosas. Un grupo que había quedado ahí de guarnición y los huidos de la batalla del Guadalete, o como la quieran ustedes llamar, que están allí. Por lo tanto, se va a enfrentar a un cierto número de tropas, que podríamos calcular más o menos en 20.000. Evidentemente, Tarik no va a poder derrotar a estas tropas con unos 6.000 bereberes. En aquel momento ya ha habido un goteo considerable y podemos considerar, eso es lo que dice el imama concretamente, que cuenta con 17.000 hombres. Es decir, es un número de tropas bastante equilibrado con el de los que están allí. Va a haber un encuentro, en el encuentro los godos van a ser derrotados y entonces se va a poner sitio a la ciudad de Écija. A la ciudad de Écija, pero antes, fíjense ustedes lo que dicen las fuentes. El combate fue durísimo, hasta caer muertos o heridos muchos musulmanes, pero al final Dios les dio la victoria, derrotando a los indígenas. Después de este combate, los musulmanes nunca volvieron a tropezar con esta resistencia. ¿Está claro? No va a haber resistencia importante después de la batalla de Écija. Después de la batalla de Écija, el gobernador o el dux de la ciudad es cogido prisionero porque había ido a hacer sus necesidades en el río y allí me lo va a pillar Tarik. ¿Qué quieren ustedes? Eso es lo que dicen las fuentes, yo no me lo invento. Y entonces este hombre, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a aceptar
va a aceptar capitular en los términos que le satisfacieron, a cambio de pagar la jizya, un impuesto, y una vez puesto en libertad, cumplió las cláusulas que se le impusieron. Y entonces, eso va a tener consecuencias. Cuando los godos oyeron de aquellas derrotas de Wadi Lago y de Écija, Dios llenó sus corazones de pavor al comprobar cómo Tarik se internaba en el país, siendo así que habían pensado que no pasaría de una pequeña incursión, buscando botín antes de retirarse. Y entonces los godos se arrugaron y, abandonando las llanuras, se dispersaron por los cerros, mientras los más valientes subieron hacia arriba. Y aquí nos encontramos con una novedad. Antes de que Tarik saliese de Écija, Julián vino a él desde Algeciras y le dijo: has dispersado los ejércitos de estas gentes que están asustados. Acude ahora a su capital. Estos compañeros míos te servirán de guías. Asígnales tropas que ataquen las diversas comarcas mientras tú vas a Toledo, donde está la gente principal. Así tendrán otras preocupaciones. Y efectivamente, siguiendo el buen consejo de Julián, Tarik va a dividir sus tropas en tres. Una, 700 jinetes, bajo el mando de Muguiz Rumi, van a ocupar Córdoba. Otro grupo, no sabemos bajo el mando de quién, pero obviamente de un berebel, no sabe su cuantía, se van a dirigir a Granada y a Málaga. Y el tercer grupo, bajo el mando de Tarik, va a subir directamente a Toledo. Va a subir directamente a Toledo, donde no encuentra resistencia. No se le encuentra resistencia porque la gente se ha marchado. La gente se ha marchado empezando por los... fíjense que de la toma de Córdoba se nos dice una cosa muy importante. El señor de Córdoba fue el único de los grandes cristianos del que se apoderaron, porque todos los demás huyeron o capitularon. ¿No? Eso es la visión que nos dan las fuentes sagradas. Todos los demás. El único que apresaron fue el de Córdoba. Entre el número de los pobladores y aristócratas que escaparon de Toledo estaba Sinderedo, obispo metropolitano de la capital, por temor a la invasión árabe, actuando más como mercenario que como pastor, abandona las ovejas de Cristo y no para hasta Roma. Sinderedo había coronado a Rodrigo, y puesto que Rodrigo ha sido derrotado y vienen los de la facción contraria, lo mejor es marcharse. Dice un memorial muy antiguo de Albelda que el mal arzobispo Opas se había fingidamente con los cristianos y les aconsejaba que se rindiesen con razonables partidos hasta que Dios mejorase los tiempos, que él y sus parientes habían hecho lo mismo por sobrevivir y esperar coyuntura para librarse de aquellos bárbaros. Y en Toledo se va a conseguir gran botín, el Toledo o un poco más arriba de Toledo. Y es ahí donde empezamos con la famosa historia de la Mesa de Salomón. La famosa Mesa de Salomón, de la cual las crónicas dicen unas cosas maravillosas. Una habría estado tallada en una gigantesca esmeralda. Según otro, tenía 365 patas, una por cada día. La Mesa de Salomón era tan pesada que bastó para derrengar al muro más fuerte del ejército. Para que lo entiendan ustedes, en el regimiento de cazadores de montaña, el máximo peso que lleva un mulo son 150 kilos. Empiecen ustedes a pensar en una mesita de 150 kilos. No hubo tal mesita. Lo que sí hay es un atril, eso sí, un atril, pero desde luego de 150 kilos, nada. Pero claro,
eso va a incrementarse de boca en boca. Hay una cosa que es interesante. Tenemos una gente que ha entrado en España. Y entonces, ¿qué pasa cuando han entrado? Al-Makari decía, cada vez que un grupo árabe o bereber cruzaba por un lugar que les agradaba, fundaban allí un poblado y establecían allí sus moradas. Es sabido que en Al-Ándalus los asentamientos no fueron mixtos, sino son casi exclusivos de una u otra etnia. Las regiones con gran poblamiento árabe carecen prácticamente de presencia norteafricana y viceversa. Por lo tanto, tenemos una pauta para saber dónde se asentaron cada uno. Y de paso, olvídense de Levi Provenzal cuando dice que los árabes relegaron a los pobres bereberes a otra zona. De eso nada. Los primeros en servirse fueron los bereberes y se asentaron en lo que les pareció. Naturalmente, en esto han pasado meses y Musa ya se ha enterado. Musa ya se ha enterado y entonces se va a poner en marcha hacia Al-Ándalus. Esta vez con un ejército compuesto por árabes. Lo subrayan todas las fuentes. Lo cual no quiere decir que exclusivamente hubiese árabes, pero sí que eran la mayoría. Musa va a llegar a Algeciras y lo primero que va a decir, a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Se lo explican y dice, llévenme por un camino distinto al de Tarik. Y efectivamente, Musa no va a seguir el camino de Tarik. Musa va a ocupar Carmona, va a ocupar Sevilla y va a subir por las vías de la Plata hacia Mérida. Y en Mérida vamos a tener un tercer encuentro. Un tercer encuentro porque los de Mérida, acuérdense ustedes de la importancia de Mérida en la época visigoda, que es la segunda ciudad donde ha habido sublevaciones, etcétera, etcétera, va a haber un encuentro del cual van a salir derrotados los visigodos, un segundo encuentro en una celada de la cantera y finalmente, al cabo de un mes de asedio, ellos capitulan. Capitulan, ha colaborado, según nos dicen, los milagros de la química. Milagros de la química, las señoras lo sabrán, es el tinte. Musa es un hombre de más de 70 años y por lo tanto se aleña la barba y el cabello. Y en la primera entrevista se han encontrado con un hombre con el pelo blanco y en la segunda se le encuentran con el pelo rojo o ya negro. Y entonces dicen, ¿cómo vamos a luchar contra gentes que se renuevan y que se rejuvenecen? Bien, créanse ustedes lo del tinte o no, el caso es que van a capitular. Y van a capitular a cambio de pagar la jizya, entregar los bienes de los muertos el día de la emboscada, la de los huidos a Galicia, así como los bienes y alhajas de las iglesias. Después que esto fue firmado por buenas cartas, abriéronse las puertas, acogieronlo dentro, entregaronlo de la ciudad, aquellos cristianos que ahí moraban no les facían mal, y los que irse querían, íbanse, no les facían mal. Es decir, tenemos un reconocimiento de unas condiciones que los de dentro opinan que son aceptables. Musa va a invertir todo el mes de Shawwal, es decir, de julio, en organizar aquello. Mientras tanto, se le sublevan los sevillanos y entonces tiene que ir su hijo Abdelaziz a meter en cintura a los sevillanos, a los de Beja y Oxonova. Tarik se ha enterado ya de que llega su señor y tiene dos opciones. Una, se enfrenta y otra, dice, mire usted, he ido un poco deprisa, pero perdóneme. Y entonces Tarik va a bajar hacia Mérida y se van a encontrar ambos grupos en el río del Alarde. El río del Alarde que nos dicen que es la confluencia del Tajo con el Tietar. Y ahí se van a encontrar. El recibimiento de Musa no fue excesivamente cariñoso, porque según dicen le dio con la fusta
y pensó en matarlo, etcétera, etcétera. Pero luego Tariq se rescata entregando todo lo que ha cogido. Y después de que todo el botín quedase en sus manos, Musa se reconcilió con Tariq, se mostró satisfecho, confirmándole en el mando de su vanguardia, tal como lo había hecho en el Magrib. Le mandó que le precediese con sus seguidores, mientras Musa le seguía con su ejército, subiendo hacia la frontera superior. Y efectivamente, van a ir hacia allí, hacia Zaragoza. Tariq iba delante de Musa y no pasaban por lugar alguno que no conquistasen y sin que Dios les enriqueciera con sus despojos. Nadie les salía al paso como no fuera para pedir la paz. Musa seguía las huellas de Tariq, completando lo iniciado por Tariq y confirmando contractualmente a las gentes los pactos que aquel les concediera. Y Ibn Hayyan nos confirma una cosa: ya no se producen choques armados, no se tropieza con resistencia, nadie les salía al paso como no fuera para pedir la paz. O si prefieren ustedes el latín de la crónica de 754, pacem non nulle civitates cui residuerant iam coacte proclamitant. Y Tariq y Musa han subido por el valle del Jalón, que es por donde iba la vía romana. Medina Celi se la va a encontrar Tariq desguarnecida y van a seguir hacia arriba. Hemos visto que ha habido muy pocos encuentros militares, de donde se deduce que más que de conquista propiamente dicha, hay que hablar de capitulación. Pero en ambos casos tenemos un reconocimiento de unas circunstancias. Y como consecuencia de ello, Al-Ándalus, cuando menos desde el punto de vista jurídico fiscal, se divide en dos partes: la conquistada por fuerza de armas y la capitulada. El estatus fiscal de ambas partes es distinto y si les interesa podemos discutir sobre cuál es el precedente. El autoelogio de Musa cuando comunicó aquello al califa es el siguiente: esto no es una conquista, esto es una reunión, esto es una congregación. Refiriéndose al Andalus, algunos sabios de antaño decían: la mayor parte se sometió mediante tratado, excepto unos pocos lugares conocidos. Ello es porque tras la derrota de Rodrigo, los musulmanes no hallaron resistencia, en parte alguna, pues los cristianos se sujetaban a capitulación. Disponemos de unos indicios, de unas referencias a la localización de estas zonas pactadas. Una es altimétrica y la otra es geográfica. Los cristianos que quedaron en los territorios del norte pactaron a cambio de entregar esto lo de más allá. Y lo otro, los otros cristianos que estaban en peñas inexpugnables y altos montes, ad montana tanti iterum refugientes ad montium ardua confugerum. Los godos que fincaron alzáronse lo más que pudieron a las montañas de los montes Pirineos, et a las Asturias et a Galicia, et los moros mantenían los poblados de los llanos, et todos los otros buenos lugares, los que habían ya ganado por las armas. Bien, vamos a intentar ver qué zonas nos consta que pactaron. La primera zona que pactó fue Ceuta. Luego está Écija. Luego está Sevilla. Ya Taufik Ibrahim nos hablará de los precintos de Sevilla. Fuente de Cantos, Mérida, Orihuela. Ya hablaremos largo y tendido del Tratado de Tadmir. Las
zona, el Valle del Cinca y el término de Lérida. Las gentes que moraban en estos castillos hicieron pleitesía con los moros e fincaron en sus castillos, sin contienda. Pamplona, Gilliquía. La Gilliquía es término que cubre la zona galaico-leonesa. Sus gentes fueron a Musa pidiéndoles llegar a un acuerdo y él se lo concedió. Huesca. Transcurridos los 7 años de guerra entre godos y sarracenos y mediando negociadores, los godos depusieron las armas y por virtud de pacto firme y de palabra inmutable se convino que desmantelasen todas las ciudades y habitasen en los castros y vicos, habiendo de tener cada cual de estas gentes libertad para elegir condes de su raza que fuesen los encargados de cobrar los pechos reales debidos, en virtud del convenio de los sarracenos, por todos los habitantes de aquellas comarcas. Todos los moradores de cuantas ciudades fueran tomadas por los sarracenos serían esclavizados al haber sido conquistados por fuerza de armas. Bien. Por lo tanto, ha habido capitulaciones. Y estas capitulaciones implican la permanencia de determinados grupos con una cierta cohesión. Y estos grupos con cierta cohesión son, evidentemente, los descendientes de Bitiza, con fincas ubicadas a Poniente, el centro y Levante, el núcleo aragonés, los Banu Casi, los Banu Sabrit, los Banu Furtish. El núcleo toledano es muy curioso. Tiene una notable actividad política, pero no parece haber producido grandes familias. El núcleo sevillano, los Banu Angelino y los Banu Sabarico, y el núcleo malagueño, los famosos Hafsuníes y otros. Bien, ¿qué ha pasado cuando estas tropas han llegado? Pues evidentemente estas tropas han llegado, pero no tienen ni idea. No tienen ni idea ni del terreno, ni del catastro, ni del censo poblacional indígena. Y por lo tanto no pueden cobrar, porque no saben. Por lo tanto, el cobrar será encomendado y ejercido por la autoridad local pactante, que puede ser improvisada o bien remanente de la anterior administración política o eclesiástica. No se olvide que estas avenencias se hacen con grupos, no se hacen con individuos, no es el individuo el que paga, es el jefe del grupo el que se va a encargar de cobrar. No es una invención andalusí, es lo mismo que había ocurrido en el Sawad, en Mesopotamia, cuando la conquista en época de Umar. Y esto es lo mismo que va a ser aplicado en Al-Ándalus. Lo que hicieron en el Sawad es, cuando imponen el pago mensual de una jizya de 4 dinares a cada hombre, tras estimar la población campesina, encargaron al dizcán de cada pueblo, esta es la suma adeudada por tu aldea, ve y prorrateala. Y entonces percibían de cada dizcán la suma total asignada a su pueblo. Vamos a analizar el pacto y vamos a ver qué decía ese famoso pacto. Ese famoso pacto decía: Tratado de capitulación concedido por Abdelaziz ben Musa a Tudmir ben Gablus. En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Escrito de Abdelaziz ben Musa a Tudmir. Punto 1. Tudmir depone las armas, quedando cubierto, y fíjense, por el pacto de Dios, su garantía y su profeta. Fíjense que el pacto no es un pacto humano, sino que la garantía es la divina. Ni él ni ninguno de sus compañeros será antepuesto, postergado ni despojado. No serán muertos, reducidos a cautiverio, ni separados de sus hijos y mujeres. No serán obligados a renunciar a su religión, incendiar sus iglesias, ni despojadas de sus objetos de culto. Todo mientras observe y cumpla las obligaciones. La capitulación cubre 7 ciudades: Orihuela, Balantela,
Lacan, Mula, Vivascara y Jung y Lorca. Sobre la identificación de estas ciudades, vean ustedes a Sonia Gutiérrez y lo que ha escrito sobre la zona. Tudmir no ha de dar cobijo a esclavo fugitivo nuestro, ni a enemigo nuestro, ni dañar persona cubierta por nuestra mano, ni encubrir noticias de enemigo. Sobre su persona y la de sus compañeros pesa la obligación de entregar anualmente 1 dinar, 4 medidas de trigo, 4 medidas de cebada, 4 cántaros de arrope, 4 de vinagre, 2 de miel y 2 de aceite. Bien. Y ahora vamos a desmenuzar esto. ¿Quiénes son los cubiertos por el pacto? Empezando por el firmante. Cuando se inicia la invasión, Tudmir era el dux de la Bética, es el que ha informado a Rodrigo. Pero ahora Tudmir es el defensor de la región murciana, posiblemente a título de comes. De lo que no cabe duda es que es la persona principal, es el mandamás. El documento cubre a Tudmir y a sus ashab. Ashab lo pueden ustedes traducir por sus compañeros, en lo cual serían personas iguales a Tudmir, o traducirlo por súbditos, que parece más lógico. Obviamente se trata de gentes con un cierto nivel económico, pues han de pagar 1 dinar, 4,25 gramos de oro, aparte de 5 medidas de cereales y condumios. Es decir, la capitulación de Teodomiro es doble. Está cubriendo una capitación, un impuesto personal en dinero que va a ir para pagar a los combatientes, son las soldadas, y naturalmente estos combatientes tienen que comer. Y entonces hay que entregar raciones, por decirlo de alguna manera, raciones para sustento de las tropas. Y me dirán ustedes si la ración para sustento de las tropas va a ser algo así como medio litro. Bueno, no, serían 2 litros de trigo. ¿Cuánto tiempo subsistirían ustedes con 2 litros de trigo? No mucho. Por lo tanto, todo viene de una mala lectura. El texto lo que ponía es amdad. Y la gente ha entendido amdad. Amdad es el plural de mudi, el modio, que tiene una capacidad cercana a los 100 litros. Mientras que amdad es el plural de mud, que es el almud, que es una cantidad pequeña que oscila entre medio litro y 1 litro. El almud del profeta era de medio litro. Tenemos una pauta para entender el asunto, porque Al-Ándalus no es lo primero que se ha conquistado. Antes se ha conquistado Siria, se ha conquistado las Yaziras, se ha conquistado Mesopotamia, se ha conquistado Egipto. Y la asignación alimenticia en egipcio era de 3 ardas de trigo, 2 quistes de aceite, 2 quistes de miel y 2 quistes de vinagre para sustento de los musulmanes. Se trata de un tratado de capitulación y conviene compararlo con las directrices de Umar, porque Umar había tenido una especie de baremo general y había hablado de lo que habían de pagar las gentes del oro y de lo que habían de pagar las gentes de la plata. Eso se refiere a la zona oriental, que pertenece al Imperio Sasánida, donde lo que corría era la dracma de plata, mientras que la zona oro es la zona occidental, que es la zona del Imperio romano-bizantino. Y se nos dice que habían de entregar 4 dinares de oro o tantos de plata. Por lo tanto, es un baremo general. Las cifras que nos da Balasuri vienen a coincidir entre 90 y 100 litros. A efecto de cálculo, podemos pensar que aparte de la cantidad considerable, 800 y pico litros de kilos, mejor dicho, de trigo, una cantidad que tiene una cierta relación
es 10,5 del mínimo imponible a todo musulmán. El mínimo imponible, como saben ustedes, de 5 cargas, de 60 sa, de 4 almudes de cereal trillado y aventado. Es el mínimo imponible para tener que pagar. En época omeya y abasí, la cabida del cántaro era aproximadamente de 2 litros. Recordemos que Musa dividió entre sus soldados las tierras, pero dejó a los esclavos más vastos sobre el Hums, para que lo cultivasen y entregasen el tercio de sus productos a los musulmanes. Por lo tanto, tenemos una referencia, el tercio, lo cual implica que el campesino ha de producir 3 veces más. Pero es que aparte de eso, el campesino, si pretende tener una cosecha, tiene que destinar parte de lo que ha recogido para sembrar. Y eso depende del rendimiento. Si suponen ustedes un rendimiento del 1%, pues destinará la centésima parte. Si estiman ustedes en 1 por 10, será la décima parte. Y si, como nos dice mi amigo Ibn al-Attar, la producción media interanual es de 6 granos por 1 sembrado, pues tiene que destinar la sexta parte. Por lo tanto, resulta que necesitará un campo, porque los campos no rinden todos los años, cuando no se utilizaban los abonos químicos, pues rendían menos. Tendrá que tener un campo, una superficie que se acerque a las 5 hectáreas. Como además necesita una producción hortelana, había de entregar aceite, había de entregar miel, había de entregar arrope, pues necesita sitio para unos cuantos olivos y unas cuantas vides. Por lo tanto, una superficie total que debería rondar las 7 hectáreas. Como ven ustedes, no es un latifundio, no son las tierras de la duquesa de Alba. Y vamos a tratar el tercer punto, Covadonga. Vamos a hablar de Covadonga. Resulta que en el 714, 732, se nombra un gobernador, después de la muerte de Abderrahman al-Ghafiqi, se nombra un gobernador en Al-Ándalus, que es Abdelmalik ibn Qattan. Y este no va a tener buena prensa. Se nos habla de incapaz, de codicioso, de tiránico, etcétera, etcétera. Y se nos va a decir, cuando menos lo dice Jiménez de Rada, que el que Dios oyera la vox Christianorum ascenderam contra Tiranum, la causa agente de que el califa se enfadase con Ibn Qattan. Ibn Qattan va a ser tachado de incompetencia militar. Quare nil ei in terra francorum prosperum eveniret. Porque no conseguía nada aceptable en tierra de los francos. Picado por la reprimenda, Ibn Qattan sale de Córdoba con todo su ejército, cum omni manu publica. Su propósito es someter las poblaciones pirenaicas, subvertere nititur pirenaica in avantium iuga, o, como llevan las crónicas musulmanas, hacer una incursión por el territorio vasco, Ardal Vascunis. El moro Rasis decía, destruyó la tierra de los bacazos y de los viscares. En cambio, crónica de 754 hablaba de dificultades de marcha y falta de éxito. Expediciones per loca dirigens angusta, nil prosperum resit. Insiste, con la ayuda de Dios, los naturales conservan las cumbres, lugares de los que el ejército musulmán intenta apoderarse, siguiendo caminos escabrosos, pero, habiendo sufrido numerosas bajas, se retira a las llanuras, regresando a su patria por caminos apartados. ¿Les suena eso?
no victoria, una derrota, habiendo sufrido numerosas bajas, se retira, regresando a su patria por caminos apartados. ¿No le suena a Covadonga? ¿No le suena a Covadonga? Pero hay un pequeño problema. Es que la crónica del 754 es muy anterior a cualquier fuente posterior. Y la crónica del 754 no ha oído hablar de Pelayo, no ha oído hablar del Monte Aseuba, no ha oído hablar de la cueva de Covadonga, y aparte de eso hay un problema. In terra Francorum, en tierra de los francos. Los francos estaban en Galicia, en Asturias. Y aparte de eso, Jiménez de Rada dice: volens iuga pirenaica penetrare. Y lo cierto es que para el cristiano autor de la crónica del 754, la primera resistencia efectiva indígena ancestro, si se quiere, de la mal llamada Reconquista, no empezó de Covadonga entre el 718-22, sino que ocurrió en el Pirineo occidental en el 115-733. Ateniéndonos a las fuentes, lo único que tenemos es una algara contra los habitantes del Pirineo, que atraviesa estrechos valles, per loca angusta, sin obtener resultado positivo alguno. El gobernador tuvo que reconocer el poder de Dios, cuya misericordia habían implorado los pocos cristianos que ocupaban las cumbres, y habiendo perdido muchos hombres, se retira al llano, regresando a su patria por caminos apartados. Aparte de eso, al bueno de Ibn Qattan le han echado un serretazo porque no conseguía botín. Y no conseguía botín. ¿Dónde se había conseguido el botín anteriormente? Se había conseguido en Narbona, se había conseguido en Aquitania, se había asaltado Tolosa, se había subido por el Ródano hasta Autun, etcétera, etcétera, se había subido hasta Poitiers. Oiga, ¿han oído ustedes hablar de una campaña contra la zona asturgalaica? Yo no, y las fuentes tampoco. Entonces, si hay que ir a buscar dinero, si yo tengo que asaltar un banco, buscaré uno rico, no buscaré un sitio donde no hay un banco. Y en Asturias no había ningún banco. Ese es el pequeño problema. Por lo tanto, hay otro problema, y este geográfico. Para llegar a tierra de los francos, cuando menos desde Córdoba, pueden ustedes hacer dos cosas. Pueden ustedes coger el avión, pueden ustedes ir por mar, o bien van por tierra. Y si van por tierra, ¿qué van a tener que cruzar? Los Pirineos. Que es precisamente lo que dicen las fuentes árabes. Ard al-Bascuns, la tierra de los vascones. Si se prefiere, la montana Vaseorum, per montes Pirineos transiens. Postular una expedición por la zona asturiana supone creerse a pies juntillas, ahora termino, la crónica de Alfonso III, sea la crónica albendense, que es posterior a 883, la crónica de Alfonso III, que es posterior a 920, o la del Silense, que es 1019. Mientras que la crónica del 754 es del 754. ¿Y entonces qué es lo que ha ocurrido? Pues muy sencillo, ha habido un pequeño ejercicio de propaganda. La crónica de Alfonso III, será albendense, será albendense, lo que ha hecho es traducir. Ha traducido los pinácula por Montem Magnum, cui nomen es Aseuba. El convictus de Dei Potentia se transforma, y se transforma en la bienaventurenda María. Cova Sancte María, ad domum Sancte Semper Virginis María. Los muchos soldados muertos se cifran ya muy exactamente
en 187.000 hombres. Los lugares angostos se concretan in vértice montis aseuva, etcétera, etcétera. Mediante unas pocas identificaciones tardías, 2 siglos después, más precisas cuanto más lejanas, el anacronismo de retrotraer al 720 un culto mariano que es muy posterior. Tenemos servido el milagro de Covadonga. Por cierto, en Covadonga no caben los que nos dijeron que estuvieron. Cualquiera que haya estado en Covadonga verá que aquello pues es escasamente la cuarta parte de esta sala. La cuarta parte, y exagero, ¿eh? Por lo tanto, esas transformaciones son molestas para la objetividad histórica, pero si se trata de salvación e Ecclesiae, para salvar la Iglesia, pues son aceptables. La crónica del 754 no constituye ningún eco de Alfonso III, siendo una adaptación de Alfonso III de los datos de la crónica del 750. Por lo tanto, quedémonos con el Pirineo antes que con el Monte Aseuba, con la fecha 733 en vez del 722, para esa primera resistencia. Y si personalmente me hubiera forzado a creer, pues antes aceptaría una intervención militar del dios de las batallas que de la dulce María. Lamentándolo mucho y por lo arriesgado que resulte cuestionar estas cosas, habrá que atenerse al testimonio de la fuente más antigua, coetánea y, de añadidura, latino-cristiana. Gracias por haberme soportado y ahora podemos iniciar la discusión.